Saludos, es un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a continuar con el capítulo 11, titulado El Sur, Algodón y la Esclavitud, texto que estamos discutiendo como parte del curso de Historia de los Estados Unidos. En este capítulo 11 en particular del libro de Adam Brinkley, vamos a notar cómo mientras en el noreste había ocurrido una revolución industrial que creó una nueva economía ya de orden capitalista, con una gran demanda de mano de obra eh, paga, y además con una calidad de vida diferente para esos trabajadores, tanto emigrantes recién llegados como aquellos ciudadanos blancos pobres que no habían heredado ninguna tierra y que veían el trabajo asalariado como una alternativa de movilidad social, así como lo dejamos establecidos en nuestra última clase. Mientras tanto, el sur va a desarrollar una economía alejada de la industrialización y de la manufactura, y para poder entender por qué se da esa diferencia, tenemos que mirar cuál es el perfil socioeconómico de los estados y territorios sureños. Los sureños comenzaron a dispersarse por los territorios del suroeste y establecieron nuevas comunidades, desde pequeñas aldeas hasta ciudades con sus propios mercados. En la medida en que avanzaban, iban ocupando tierras y estableciendo territorios con la autorización de los Estados Unidos de Norteamérica, del gobierno federal. Y algunos de esos territorios lograron incorporar como estados de la nueva nación emergente. La economía agrícola del sur fue cada vez más productiva, más próspera. Se enfocaron en el comercio de una serie de productos básicos como el azúcar, el arroz, el tabaco y el algodón, convirtiendo al sur en una fuerza importante para el comercio internacional, creando una riqueza sustancial con estos cash crops. Cuando yo hablo de cash crops, a lo que me refiero es a una serie de productos agrícolas que no requieren de una elaboración, de una manufactura, de unos procesos industriales como los que estaban ocurriendo en el noreste de los Estados Unidos, que le añaden valor a estos alimentos o a estas materias primas que se producían en el sur. Eh, ¿Cómo lo logran? Bueno, porque sabemos que la mano de obra disponible está concentrándose en el noreste en busca de estos trabajos asalariados, mientras que en el sur los propietarios sureños eh, continuaban explotando la mano de obra esclava que no requiere de ninguna forma de compensación económica, de ningún salario para comprarles por su fuerza de trabajo. Este desarrollo acerca relativamente al sur al mundo capitalista que está emergiendo en los Estados Unidos y los acerca también a los socios comerciales que compran estas materias primas para elaborarlos, para procesarlos industrialmente en sus fábricas en Europa. Sin embargo, digo relativamente y de manera cuidadosa porque lo que se da es una acumulación simple de riqueza que no cambió las relaciones entre grandes terratenientes sureños y una clase trabajadora que, como en el norte, tuvo acceso a la riqueza y algún tipo de movilidad social. Por eso es que digo que es un acercamiento relativo, no te da un proceso revolucionario como el que discutimos anteriormente. Para el 1800 el sistema de plantaciones dependía por completo de una mano de obra
esclava, no así de tecnologías como en el norte. Y había logrado la esclavitud dominar tanto la cultura como la economía de estos territorios y había fortalecido su dominio sobre la región. En esta infográfica, ¿verdad? Podemos ver cómo se relaciona el crecimiento económico y la esclavitud que se desplazó al suroeste. Ya para mediados del siglo XIX, el crecimiento económico que tuvo la parte sur del noroeste de los estados originales que se habían ubicado en el Atlántico, se comienza a desplazar al sur, aumentando la población esclava hasta Nueva Orleans y Luisiana. ¿Cómo ocurre esto? Porque los estados del norte industrializados que habían pasado por la revolución económica demandan, necesitan estas materias primas para elaborarlas, añadirles valor, para venderlas y comerciarlas en el mercado interno de la nación, así como exportarlas y venderlas a sus clientes no europeos. En la primera infográfica vemos un mapa de 1820 donde las áreas verdes son las que significan plantaciones de azúcar y las áreas color marrón o caramelo son las que implican que por cada punto de ese color hay una concentración de por lo menos 200 esclavos. Y si usted se fija bien, pues en lo que sería hoy Carolina del Sur, usted va a ver que hay una gran concentración de esclavos. En Georgia también, en Kentucky, en el norte, eh, y además se encuentra disperso. En un periodo de 40 años, cuando usted mira la gráfica a la derecha, usted va a ver que para el 1870 aumentó la cantidad de esclavos en los estados que están por debajo de la línea azul, como Virginia, Tennessee, todo Georgia, Alabama, incluso, ¿verdad?, en Luisiana. Eh, esa mano de obra estaba íntimamente atada a una actitud y unos valores aristocráticos que tenían los terratenientes sureños. La demanda del algodón aumentó por el crecimiento de la industria textil, tanto en Gran Bretaña, Europa, durante el 1820 y 1830, que sabemos que allá es donde ocurre en primer lugar la industrialización y Estados Unidos adoptó esas tecnologías y las mejoró. eh, y sobre todo en toda Nueva Inglaterra, en toda esa parte noroeste de los estados originales que se independizaron, donde estaban las grandes ciudades, que de 1840 a 1850 también necesita de esa materia prima del algodón para los productos elaborados. Muchas familias se trasladaron a las tierras baldías que habían sido abiertas recientemente para que ciudadanos blancos se asentaran allí, familias blancas se asentaran allí y ocupar estos territorios que se le habían expropiado a las tribus originales nativoamericanas de la nación. De tal manera que en este periodo, eh, antes de la guerra civil, antes de la abolición de la esclavitud, el algodón constituyó dos tercios de el comercio total de la exportación de los Estados Unidos. Así que Estados Unidos tenía exportación de alimentos, de ropa, de herramientas, pero el algodón tenía tanta demanda que significó una ganancia de 200 millones de dólares al año. Así que no debe extrañarnos que los terratenientes que habían tenido éxito por medio de la esclavitud
utilizaran su dinero para acaparar más tierras, para comprar más esclavos y vender ese producto que no requiere de mayor inversión a los industriales del norte y a los empresarios y comerciantes europeos que lo necesitaban. Para que tengamos una idea, ¿verdad?, de cómo el algodón se convirtió en el rey de la economía sureña, el valor anual de la cosecha de arroz fue de $2 millones y del algodón fue $200 millones al año. El arroz, que es un alimento, que es una necesidad básica de todos los seres humanos, tuvo menos demanda y generó menos ingresos que el algodón, que es una materia prima para elaborar otros productos a los que se le añaden valor. Eh, ¿Por qué se consideraban los terratenientes sureños como parte de una casta de la realeza? ¿Serían ellos los príncipes de ese rey algodón? ¿Tendría eso que ver con las actitudes racistas y con querer mantener la esclavitud como una relación económica y política legal en los Estados Unidos? Es una pregunta que tenemos que dejar sobre la mesa. Vamos a notar que en este periodo también, del 1820 al 1860, antes de la Guerra Civil y con su triunfo la abolición de la esclavitud, el número de esclavos aumentó significativamente en todos los estados del sur. Si usted se fija, los estados que están en color, eh, digamos, naranja intenso, ¿verdad? Son los estados esclavistas, Virginia, Kentucky, Missouri, Arkansas, Tennessee, North Carolina, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Florida y Texas. Y los estados que llamaban free states, ¿verdad? Donde no había, estaban libres de la esclavitud, encontraban California, Oregon, Minnesota, Illinois, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Maryland, Connecticut, Nueva Jersey y Delaware, ¿no? Así que vamos a ver una clara definición geográfica en la concentración de este modo de producción esclavista. Pero más importante que eso es que, por ejemplo, en Carolina del Sur, la población esclava constituía el 57% de todos los habitantes. En Mississippi constituía la población esclava el 55%. En Luisiana constituían los esclavos el 47% de la población. Alabama el 45%, Florida el 43%, Georgia el 43% de toda la población del estado era esclava. Carolina del Norte también tenía un tercio de la población, un 33%. Virginia tenía también un 30%, un tercio de la población esclava. Texas y Arkansas tenía una cuarta parte, un 25% de la población esclava. En este periodo, en Alabama, la cantidad de esclavos saltó de 41.000 a 435.000 esclavos. En estos 40 años podríamos estimar, un estimado, que hubo un aumento de 100.000 esclavos por cada década. En Mississippi, en este mismo periodo, aumentó de 32.000 esclavos a 436.000, lo que podríamos estimar nuevamente como una cantidad de 100.000 esclavos por cada década. Mientras que en Virginia, que es ese estado fronterizo entre el norte y el sur, el norte noroeste industrializado y el sur esclavista terrateniente, solamente hubo un aumento de 425.000 a 490.000 esclavos, y sabemos que de Virginia salieron la mayoría de los esclavos exportados, como habíamos explicado hace unos minutos, hacia los nuevos territorios
del sur para esta producción precapitalista de estos productos no elaborados que hemos mencionado. Se estima que en ese periodo 410.000 esclavos de esos estados del norte que están mirando en la imagen fueron trasladados como productos, ¿verdad? Fueron vendidos a los terratenientes del sur y algunos amos también migraron del norte al sur por la eh, oferta, ¿verdad? Que les presentaba a ellos utilizar sus esclavos y tierras baratas para unirse a esa forma de producción que es una forma de producción precapitalista porque no existe la mano de obra libre y con paga por su trabajo. Yo, ¿verdad? Les sugiero que con cuidado, pues miren la infográfica y noten eh, y cómo son esos estados hoy en día, cómo votan, cuál es su cultura predominante, ¿no? Eso es un ejercicio que pueden hacer ustedes individualmente y quizás comentarlo en el foro. La agricultura esclavista es antagónica a la industria y al libre mercado. La esclavitud y el capitalismo no mezclan. Sabemos que puede haber unos periodos de acumulación simple de riqueza, como lo tuvieron todos los imperios, España, Inglaterra y otros, por medio de tomar posesión de colonias, de convertir a seres humanos en esclavos o comprárselos a traficantes de esclavos para la explotación de las nuevas tierras, minas y demás, pero la esclavitud mantiene estancadas las economías de los pueblos. Amén, ¿verdad? De que hoy en día lo consideramos una grave violación a los derechos de todos los seres humanos. Pero a lo que nos referimos es que en la medida en que un trabajador gana un salario, un trabajador también se convierte en un cliente, en un consumidor, también puede acumular parte de esa riqueza, si así lo desea, y invertir en tener su propio taller, como fue ocurriendo en el norte de los Estados Unidos. Mientras que la agricultura esclavista lo que produce es un estancamiento. Los esclavos nunca van a ser consumidores, nunca van a poder acumular ningún tipo de riqueza, ni la mínima, como para poder establecer sus propios negocios o comerciar con productos que ellos dominan en el mercado, ¿no? Frente al auge de la expansión agrícola, otras formas de actividad económica se desarrollaron lentamente en el sur, pero muy pocas. Hubo sureños, empresarios y comerciantes que desarrollaron sus maquiladoras de telas, ¿verdad? Intentaron producir ropa, intentaron procesar también el hierro que extraían de las minas, sobre todo los que estaban en la parte más alta del sur, colindando con los estados del norte, pero para muchos trabajadores industriales, es decir, trabajadores diestros que trabajaban en las fábricas, que eran ingenieros, que eran eh, gerentes, contables, no era atractivo la vida, las costumbres, los valores y ese régimen eh, de explotación económica de la esclavitud. Así que eso posiblemente también explique por qué el sur se mantuvo acumulando una gran riqueza para la casta terrateniente blanca, pero no desarrolló una clase media eh, culta, de libre pensamiento, como estuvimos viendo en la parte noreste de los Estados Unidos. El valor total de las manufacturas textiles, ¿verdad? De estos emprendedores, de estos empresarios que intentaron desarrollar la industria para el 1860, fue solamente de 4.5 millones de dólares. Apenas el 2% del valor del algodón en bruto exportado ese año. Es decir, que sí hubo unas iniciativas industriales, empresariales,
sí hubo unos experimentos de desarrollo de libre mercado y de capitalismo, pero bueno, eh, eh, es impresionante cómo en la misma nación hay un gran conflicto o contradicción entre estos dos modos de producción. Les pregunto qué les llama la atención de esta imagen. Eh, ¿Cómo es que un ser humano negro puede torturar a otro ser humano en una de estas plantaciones? Eh, es una pregunta, ¿verdad?, que me gustaría que también discutiéramos en el foro. Quería conversarles un poco de cómo estas contradicciones económicas y políticas eh, son fundamentales para entender la guerra civil norteamericana, que apenas hace ciento y pico de años había hecho su revolución por la independencia. Y se trata de entender lo que es la ética del capitalismo, muchas veces llamada la ética protestante del capitalismo. Protestante en el sentido religioso y protestante en el sentido de que los capitalistas también fueron revolucionarios, porque querían abolir la esclavitud para poder tener mano de obra disponible en ese libre mercado laboral y seres humanos que también fueran clientes, que compraran los productos industrializados. Y también sabemos que eran protestantes porque ideológicamente se habían separado de la antigua ideología imperial que no permitía separación de religión y de Estado. ¿Cómo podemos comparar ese conflicto entre la ética del capitalismo y los valores de la esclavitud agrícola? En el sur, la economía esclavista agrícola estaba en auge y no se inclinaba a invertir, a desarrollar una economía como el capitalismo emergente en el noroeste. Si yo como terrateniente, si usted como terrateniente podía obtener la misma cantidad de ganancias sin tener que invertir en tecnología, sin tener que invertir en productos financieros, préstamos, contratando una clase media, diestra, profesional, y logro lo mismo, pues me quedo siendo lo mismo. Algunos historiadores han sugerido que incluso el clima del sur, con sus veranos largos, calurosos, húmedos, eran menos adecuados para el desarrollo industrial que en el clima del norte. Aunque yo estoy en desacuerdo típicamente con estas teorías eh, eh, que, que plantean, ¿verdad?, que la geografía determina los valores del ser humano, la conducta del ser humano, pues ciertamente pudo haberse convertido en algún tipo de propaganda, ¿no?, para estimular este tipo de economía esclavista en el sur y plantear que entonces aquellos en las zonas más templadas estaban más dispuestos a trabajar en lugares encerrados, como lo eran las fábricas, y de esa manera justificar, ¿verdad?, este tipo de explotación humana. Otros han afirmado que los hábitos de trabajo del sur impidieron la industrialización. Brinkley, en particular, argumentó que los sureños blancos parecían que no trabajaban muy duro, que más bien se conformaban aquellos que eran pequeños propietarios con su granja, su producción para la autosuficiencia, alimentar a su familia, vender algunos excedentes para comprar productos elaborados que ellos no podían producir y, y la mayoría de los habitantes y ciudadanos blancos de los Estados Unidos, como vamos a ver ahora, no eran esclavistas, no eran dueños de esclavos y utilizaban a su propia familia como mano de obra o en otros casos, ¿verdad? Hubo diferentes comunidades religiosas
que a través de formas de economía solidaria o cooperativista lograban sostenerse y producir un poco más para comprar lo que ellos no podían producir. Esta aristocracia del sur era muy elegante. Ustedes van a poder verlo en las imágenes del texto y también van a poder verlo en unos videos que colgué en la página de Moodle para que nos ayuden a estimular nuestra imaginación, ¿verdad? Y comparar ese desarrollo liberal, económico, capitalista del norte con este desarrollo conservador, eh, esclavista y anticapitalista del sur. Los sureños blancos se definían a sí mismos como representantes de los valores tradicionales. Apreciaban mucho el tiempo libre, el ocio, la elegancia, vestían como la aristocracia europea, como la nobleza, eh, incluso hasta su forma de hablar, ¿verdad? Y de organizar su día tomando el té, era característico, ¿no? De esa antigua aristocracia imperial, que había sido la que había colonizado el territorio norteamericano. Se llamaban a sí mismos los Cavaliers, y no me refiero a ningún equipo de baloncesto. Eh, Eran los caballeros de la corte, ¿verdad? Ellos eh, pensaban que los yanquis del norte, que era como le decían a los ciudadanos y blancos del norte, eran muy materialistas y estaban muy enfocados en las nuevas modas, la modernización, ¿verdad? De una cultura, los medios de transportación, las grandes ciudades. Y ellos querían mantenerse aislados con el privilegio que tenían como terratenientes y esclavistas. Los Cavaliers de Inglaterra fue la casta privilegiada más leal a la corona. Fueron los Royalists, los leales al monarca Charles I y a su hijo Charles II en la Guerra Civil Británica. Y sabemos que la Guerra Civil Británica también tuvo unos motivos revolucionarios donde se quería producir un cambio de la economía política, alejarse del modelo imperial y acercarse a un modelo más democrático. Así que ahí vemos cómo algunos de estos valores se van a reflejar en lo que son las ideas racistas y esclavistas de esta aristocracia sureña. En esa imagen, ¿verdad? Podemos observar cómo se vivía en el campo eh, el autoritarismo que se utilizaba, ¿verdad? Para ordenar a sus esclavos, que eran su propiedad y fuerza de trabajo, pero a la misma vez estaban inmersos en un ambiente rural. Y en la próxima vamos a ver cómo hay ciertas contradicciones entre el escenario rústico de la plantación con la elegancia, ¿verdad?, que exhibía estos terratenientes esclavistas. En la imagen podemos observar The Oliver Plantation, es una pintura de Adrian Persac, que nació en 1823 y murió en 1873 en este periodo que estamos estudiando. Y ahí pueden apreciar lo que sería la casa principal, la mansión del terrateniente y otras propiedades como algún tipo de torrefacción y elaboradora probablemente de granos o de arroz. Y esta escena quizás también usted pudo haberla observado en Londres mismo, ¿no? Blancas privilegiadas sureñas generalmente se centraban en el hogar, servían como anfitrionas de los esposos, como madres cariñosas para sus hijos, y apenas se involucraban en actividades públicas o ejercían empleos para generar ingresos. Estas mujeres blancas del sur también tenían menos acceso a la educación
que las mujeres del norte. Casi una cuarta parte de todas las mujeres blancas mayores de 20 años eran completamente analfabetas. Así que usted era enormemente rica, enormemente privilegiada, pero no podía ni leer ni escribir. Relativamente pocas mujeres tuvieron exposición rudimentaria a algún tipo de escuela y aprendieron a leer y a escribir, pero no se compara jamás con la igualdad que se iba desarrollando en el noreste de los Estados Unidos, que ya habían escuelas establecidas especialmente para mujeres, se estaban desarrollando programas universitarios para mujeres, aunque estuvieran separadas de los hombres. Estas mujeres eran clasistas, con las familias blancas pobres que también trabajaban como ellos, muchas veces como trabajadores diestros, como artesanos, como choferes, y también los trataban, ¿verdad? Con mucha indiferencia, ¿no? Podemos comparar esos blancos terratenientes con los llamados eh, eh, yeomen. Los yeomen eh, son esos blancos pobres que tienen una granja, una finca destinada quizás a la producción del maíz. También podrían estar involucrados en la producción del trigo, en la producción incluso del algodón, pero típicamente era para vendérselo a los acaparadores, aseguraban sus propios alimentos, podían tener algunos animales de crianza para asegurar su alimentación y de su familia. Hubo algunos de ellos que tuvo un par de esclavos que trabajaban y vivían con ellos estrechamente, con estos pequeños terratenientes, pero cuyos valores eran muy distintos a lo de la aristocracia esclavista del sur. La mayoría, tres cuartas partes de todas las familias blancas, no poseían esclavos. Y esto nos ayuda a romper un gran mito que nosotros pensamos que todos los norteamericanos en este periodo del siglo XIX tenían un esclavo, porque más de la mitad de ellos tenían un esclavo. No, la esclavitud ciertamente era un privilegio de los grandes terratenientes y de las clases más altas. Mucho menos de un 25% llegó a tener algún esclavo en el desarrollo del siglo XIX. La mayoría de estos yeomen eran dueños de sus tierras, se dedicaban a una agricultura de subsistencia, no pretendían acumular riqueza y como les expliqué, podían producir eh, eh, ot- otras mercancías, ¿verdad? Pero incluso muchos de ellos no podían pagar sus deudas y terminaban siendo clientes de los grandes terratenientes. Solo algunos agricultores, muy pocos, pasaron a las filas de la clase de los plantadores y la mayoría de ellos sabía que tenían pocas posibilidades de aumentar su patrimonio y mejorar su calidad de vida. La educación sureña para el 1860 apenas tenía 260 colegios y universidades en el sur, eh, con alrededor de 25.000 estudiantes matriculados en ella. Eh, Eso es prácticamente eh, más de la mitad del total de estudiantes que había en los Estados Unidos. Pero las universidades solamente estaban al alcance de la clase alta. Las escuelas primarias y secundarias del sur eran mucho menos que en el norte, pero también ofrecían una educación más simple que la del noreste industrializado. En el sur, la mayoría de los blancos pobres eran analfabetos. Estos pequeños agricultores estaban excluidos de la sociedad, eran marginales. Plantea otras preguntas importantes sobre el sur antes de la guerra civil. ¿Por qué la gente común tenía tan poco poder en el mundo público del viejo sur? ¿Por qué no se opusieron al sistema social aristocrático y racista
que en realidad tenían muy poco que compartir o muy poco que ganar con este. ¿Por qué no protestaban a pesar de que no se beneficiaban de este sistema precapitalista de gobierno? Para el 1808, el comercio internacional de esclavos se volvió ilegal en los Estados Unidos. La proporción de negros con respecto a los blancos disminuyó grandemente al prohibirse la importación de esclavos a la nación. En el 1820 había un afroamericano por cada 4 blancos y en 1840 un afroamericano por cada 5. Las madres esclavas tenían familias numerosas, pero la pobreza en que vivían garantizaba que sus hijos pudieran sobrevivir más allá de la adultez. La esclavitud de la mujer negra también tenía sus propias condiciones. Comenzaban trabajando junto a sus hijos desde que eran adquiridas por un amo. Los niños también eran obligados a trabajar en tareas sencillas junto a sus padres. Las jornadas de trabajo eran más largas en la época de cosecha y se les permitía tener sus propias hortalizas para alimentarse de acuerdo a sus propias costumbres. Las mujeres esclavas trabajaban por lo general en el campo con los hombres, asumían tareas tradicionales reservadas para ellas como cocinar, limpieza, crianza de los hijos e incluso cuidaban y amamantaban a los hijos del amo. Esta imagen refleja a una esclava de Arkansas en 1855, ¿no? Atendiendo las necesidades del hijo de su amo. Las familias de esclavos a menudo estaban divididas, separados, ¿verdad? El marido de la esposa, con esposos y padres que vivían en plantaciones vecinas, o a veces estos fueron vendidos a propietarios de otras plantaciones lejanas y se quedaban las mujeres actuando como madres solteras y jefas de familia. La esclavitud estaba sancionada, estaba legalizada en los estados sureños, era una institución regulada por la ley. Los códigos de esclavos en los estados del sur prohibían a los esclavos tener propiedades, salir de las instalaciones de sus amos sin el permiso de los amos o de sus capataces que los vigilaban. Tampoco podían pasear libremente de noche o congregarse. Y la única excepción que se permitía una reunión de esclavos era si estos participaban de sus propios cultos religiosos en las inmediaciones de la plantación. Mucho menos podían llevar armas de fuego e incluso no podían golpear a una persona blanca, aunque se tratara de defenderse propiamente ellos. Los códigos de algunos estados prohibían a los blancos enseñar a los esclavos a leer y escribir. Así que si usted blanco simpatizaba con la esclavitud e intentaba educar a uno de sus propios esclavos, que eran su propiedad, podía ser procesado criminalmente y multado por haber transgredido esta ley. Los esclavos tampoco podían testificar en casos en los tribunales contra personas blancas. Dentro de todas estas relaciones complejas de la esclavitud, podemos observar cierto paternalismo, pero era un paternalismo oportunista, esclavista. Es cuando tratamos a otros seres humanos como si fueran inferiores a nosotros, como si fueran niños que no van a llegar a nuestra estatura, a nuestro conocimiento. Y algunos amos, sí, fueron cuidadosos y no explotaban a los niños, pero era por una razón oportunista, era para que crecieran más fuertes y saludables y así fueran productivos después de llegar a la adolescencia y estos poder no solamente explotarlos en sus plantaciones, sino también venderlos a otros empresarios
y terratenientes como una fuerza de trabajo. Los amos alquilaban grupos de esclavos a otros agricultores o patronos y también de una manera paternalista velaban que estos no fueran maltratados por quienes los contrataban. Pero siempre lo que estaban velando era su propio interés, ¿verdad? A la hora de generar esa riqueza producto de ese negocio. Hubo amos que tuvieron familias con mujeres blancas de su misma clase, de su misma estirpe, pero también mantenían familias con una esclava reconociéndole a sus hijos. Eh, eh, Incluso hay un presidente, ¿verdad?, que después de enviudar se convirtió en padre de familia y pareja de una de sus propias esclavas. En una pequeña plantación, los esclavos podían hacer tanto el trabajo de campo como las tareas domésticas. Pero en una finca grande, generalmente había un personal doméstico separado de los trabajos de la plantación que vivían en barracas o cabañas paupérrimas. Generalmente este personal doméstico eran niñeras, criadas, cocineros, mayordomos, cocheros. Estas personas vivían cerca del amo en un anexo y su familia y en algunos casos podían vivir dentro de la casa cuando así lo determinaran. Porque comían eran los alimentos que sobraban eh, e incluso, ¿verdad? Si era conveniente para los amos, podían vivir allí. Esta imagen, ¿verdad? Habla un poco de cómo una esclava le sirve de entretenimiento, ¿no? A la niña que tiene que cuidar. Quiero aclarar que no todo el trabajo esclavista era igual. Había un modo de trabajo esclavista no diestro que consistía en uno de dos métodos para asignar la mano de obra. Eh, Otros pequeños agricultores, como ya les mencioné, los yeomen, podían trabajar junto a sus pocos esclavos que residían junto a ellos o en alguna cabaña o barraca. Pero los grandes terratenientes tenían estos dos sistemas. El sistema de tarea de cultivo, muy utilizado en el arroz y otras cosechas, en los que a los esclavos se les asignaba una tarea particular por la mañana, por ejemplo, el labrar, el cavar un acre para hacer los surcos y después de completar el trabajo, quedaban libres por el resto del día. Pero un día de trabajo podía ser de sol a sol o cuando terminaran esta tarea que se les había asignado. El otro sistema era el de las brigadas, que era empleado en las plantaciones de algodón, azúcar y tabaco, en el cual los esclavos eran simplemente divididos en grupos, en bandas, y cada uno de ellos era dirigido por un conductor, una especie de gerente, que muchas veces también era un esclavo, que tenía determinados privilegios concedidos por el amo eh, y que era el que se encargaba de mantener el orden y de administrar los castigos si era necesario. Y los mismos estaban a la merced, ¿verdad? De ese capataz que era el que determinaba si habían cumplido con las expectativas del amo. También hubo brigadas de construcción de carreteras, de vías de tren y otras obras de carácter industrial, así que no todos eran trabajadores no diestros como en la agricultura. En la esclavitud hubo mano de obra diestra, mano de obra que requería de un conocimiento intelectual, de una formación en un taller para usted poder ejercer esa ocupación. En las plantaciones, los amos dependían, por ejemplo, de trabajadores diestros, carpinteros, albañiles, herreros, carreteros, curtidores de pieles, sastres, carniceros, albañiles, toneleros, ebanistas y metalúrgicos. En la presentación en PDF que ya tienen disponible, pueden ver este breve video que relata la historia de uno
de los fresadores, de los trabajadores metalúrgicos más emblemáticos de este periodo en los Estados Unidos. Otros trabajadores diestros eran barqueros, eran navegantes, eran camareros en el servicio, ¿verdad?, de los alimentos, eran cocineros, conductores, podían ser hilanderos o tejedores de productos particulares como la ropa utilizada para la casa o para la misma producción agrícola. Durante la década del 50, medio millón de esclavos vivían en pueblos y ciudades del sur y trabajaban en las fábricas textiles, herrería, fábricas de tabaco, lavandería y astilleros que había en Nueva Orleans y otras ciudades en las que sí se desarrolló de alguna manera incipiente estas industrias. Otros esclavos trabajaban como leñadores, marineros en barcos fluviales, aserradores y molinos y canteras, pero estos no eran la mayoría de esa gran masa, ¿verdad?, que estaba siendo explotada en este momento. Muchos esclavos se dedicaron a otras obras de construcción, como ya hemos mencionado. En las ciudades había menos esclavos. Los sureños consideraban la esclavitud como incompatible con las ciudades. A medida que las ciudades crecían, el número de esclavos en ella era disminuido, eran sacados de allí y nuevamente relocalizados en el campo, sobre todo porque los dueños de los esclavos tenían que en ese ambiente urbano que desempeñaban diferentes tareas, no podían ser supervisados directamente y podían organizarse y organizar insurrecciones. Así que decidieron volver a convertirlos en mercancías y venderlos al mejor postor. Las mujeres esclavas sí superaban a los hombres en las ciudades, sobre todo haciendo trabajo de servicio doméstico, venta de mercancía y también, ¿verdad?, algunos trabajos industriales. En Nueva Orleans hubo una gran mano de obra urbana en los puertos negras, pero esa realidad no se repetía en la mayoría de las ciudades del sur. Un dato que todos conocemos fue el de la revuelta del barco La Amistad. Este momento que no se inicia esta historia en los Estados Unidos, se inicia en Cuba. Este barco que se dirigía de una parte de la isla grande de Cuba a otra finca, el grupo de 53 esclavos se apodera del barco que los transportaba, pensaban que estaban navegando hacia sus tierras originales africanas, pero fueron intervenidos por la Marina naval, ¿verdad? Mercante, que cobraba los impuestos y regulaba el tráfico marino en el Golfo del área de Estados Unidos, eh, y se convirtieron en presos. El presidente Van Buren pensaba que los esclavos debían ser devueltos a Cuba, pero a petición de un grupo de abolicionistas, de norteamericanos que luchaban por la abolición, el expresidente John Quincy Adams acudió a la Corte Suprema reclamando que debían ser liberados porque ellos eran esclavos en la jurisdicción extraterritorial cubana, que era una colonia española, eh, y al tocar tierra en los Estados Unidos debían ser considerados seres humanos libres. Adams argumentó que el comercio extranjero de esclavos ya era ilegal en los Estados Unidos y por lo tanto los rebeldes de la amistad no podían ser devueltos a la esclavitud. La Corte aceptó su argumento en el 1841 y la mayoría de los antiguos esclavos fueron devueltos al África, como ellos querían, con fondos de estos abolicionistas norteamericanos y parte de ellos, una minoría, se quedó en los Estados Unidos.
La esclavitud, pues obviamente, va a generar diferentes formas de resistencia, algunas de ellas pacíficas y otras de ellas como rebeliones violentas. El patrón de comportamiento del Sambo era el de asumir una fachada, digamos, falsa, engañosa. Era como hacerse el Juan Bobo, o como decimos en Puerto Rico, el jíbaro abusado. Es una forma de resistencia pacífica donde yo hago que el racista, el amo, piense que sí, que yo estoy siguiendo sus órdenes, que lo respeto, pero que en realidad en mi tiempo libre, ¿verdad? Tengo mi propia vida, trato de generar mi propia riqueza, planifico cómo resistir, ¿verdad? Los maltratos y las pobres condiciones de vida a las que estamos sometidos. En el otro extremo tenemos los esclavos rebeldes, el afroamericano que no podía ser aceptado, sino que permanecía activamente rebelde. A él no le interesaba pasar como una persona simpática frente a los terratenientes sureños blancos y cada vez que podía se unía a otros para intentar rebelarse contra este régimen precapitalista, esclavista de los terratenientes del sur. En el 1831, Nat Turner, un predicador esclavo, dirigió una banda de afroamericanos que se armaron de pistolas y hachas en una noche de verano y fueron casa por casa en el condado de Southampton, Virginia. Recuerden que este era uno de los estados en donde originalmente hubo una mayor explotación de la esclavitud, y mataron a 60 hombres, mujeres y niños blancos antes de ser dominados por la policía local y la guardia estatal, ¿verdad? Que protegía a la población terrateniente blanca. En este vínculo también pueden ver una breve biografía de Nat Turner. Y obviamente este incidente va a provocar desasosiego, incertidumbre y va a estimular que muchos esclavos que se hacían pasar como que toleraban la esclavitud comiencen a apoyar más bien estas iniciativas rebeldes para conseguir la libertad. Otra forma de retar revolucionariamente la esclavitud fue por medio de las fugas clandestinas, el llamado Underground Railroad, ¿verdad? La fuga por la vía clandestina. Algunos esclavos lograron escapar al norte o a Canadá, especialmente después que blancos simpatizantes comenzaron a organizar el llamado ferrocarril subterráneo para ayudarlos en el viaje. Se trataba de unas rutas que se podían hacer caminando, evitando estas bandas de hombres blancos que literalmente cazaban a los negros que no estuvieran en las propiedades de sus amos. Pero las probabilidades de un escape exitoso eran prácticamente imposibles. La distancia, el desconocimiento de los esclavos sobre la geografía eran grandes obstáculos. Y lo mismo ocurría con las patrullas de blancos organizadas contra los esclavos, que detenían a los negros que deambulaban, ¿verdad? Consideraban vagabundos y les exigían permisos de viaje o de trámites autorizados por sus amos. Y si no podían proveer este tipo de evidencia, eran arrestados. Para ir finalizando, eh, podemos observar lo que conocemos como el balance del compromiso de Missouri y la esclavitud. En la gráfica a la derecha vemos ese aumento exponencial de la esclavitud en todo el siglo XIX, desde el 1800 hasta el 1860, que es el periodo que hemos discutido en el día de hoy. En la gráfica que tenemos a la izquierda, con el mapa de los Estados Unidos continentales,
vamos a ver a los estados libres de esclavitud marcados en azul. El estado azul que tiene rayas blancas es un nuevo estado y el estado que tiene líneas rojas es eh, el, el nuevo estado esclavista de Missouri. En este momento, cuando los territorios comenzaban a convertirse en esclavos, se produce un acuerdo entre la élite terrateniente esclavista y anticapitalista del sur con la élite industrial y blanca del norte, que no creía en la esclavitud, sino en el libre mercado, y se crea esta línea imaginaria donde solamente los estados al sur de ella podían tener esclavos y al norte de la misma no. Eh, es interesante, ¿verdad?, cómo también cuando se va a admitir a Hawái y Alaska como estados en el siglo XX, la consideración no tenía que ver con la esclavitud, pero tenía que ver con las sospechas de que Hawái iba a ser un estado demócrata y eh, eso afectaría el balance de poder y Alaska iba a ser un estado republicano. Curiosamente, la trayectoria de Alaska y de Hawái ha sido todo lo contrario. Hawái ha sido conservadoramente republicano y Alaska ha sido reformistamente demócrata, ¿verdad? Así que una cosa, ¿verdad? Son las especulaciones y otro lo que ocurre en la realidad. Pero ciertamente este compromiso frenó en alguna forma la esclavitud hasta mediados del 1860. En el próximo capítulo 12 estaremos culminando esta primera parte del curso de historia. Vamos a examinar la cultura, las reformas que tuvieron lugar antes de la guerra civil y su resultado más importante de la guerra, la abolición de la esclavitud. Como pueden notar, después de establecer la república, consolidar el balance de poderes, evolucionar socialmente por medio de la revolución económica e industrial, el modo de producción esclavista plantea una contradicción, plantea un obstáculo en el desarrollo del capitalismo, del libre mercado individual, tanto de la libertad individual como de la libertad de todas las naciones. Lo que hay detrás de la ética protestante del capitalismo es que los seres humanos demuestran en la vida, por medio de su trabajo, de su progreso, que sí, que son personas autosuficientes, que se pueden salvar a sí mismas sin tener que depender de una religión, de un rey o de una casta social que los proteja. Muchas gracias y espero leer sus comentarios en los foros.